El mar de Champlain, la Messiniense. La Paratetis. El mar de Pebas. El mar interior occidental. Detrás de todos estos nombres exóticos de los que tal vez nunca hayas oído hablar, se esconden extensiones de agua fascinantes que existieron en la superficie de nuestro planeta durante millones de años antes de desaparecer. Hoy, te llevo a viajar en el tiempo para descubrir en sus profundidades los paisajes surrealistas de mares verdaderamente gigantescos, que murieron de sed después de una larga agonía de sal y sol que las llevó a evaporarse en la indiferencia y el silencio, como aquellas que desaparecieron bruscamente en la violencia, atrapadas entre dos continentes, asfixiadas por las montañas nacientes, sepultadas bajo los sedimentos o devoradas por los bosques. Dicho esto, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje con el descubrimiento de un mar que literalmente partió un continente en dos, el mar interior occidental, que durante casi 35 millones de años tomó la forma de una gigantesca cicatriz acuosa que se abrió en el corazón mismo de América del Norte, hasta el punto de conectar en su apogeo el Golfo de México con el Océano Ártico. El mar interior occidental emerge en el Cretácico tardío, bajo los efectos combinados de grandes movimientos tectónicos asociados a las temperaturas planetarias, que se descontrola bajo el efecto de un intenso efecto invernadero. ¿Por qué este mar se forma en un mundo en el que la temperatura media global es de 6 a 10 grados más alta que la actual, y donde los niveles de CO2 en la atmósfera alcanzan concentraciones 5 veces superiores a las que conocemos? Así que, en este planeta sobrecalentado, los casquetes polares se han derretido por completo, con la terrible consecuencia de hacer que el nivel de todos los océanos del mundo suba 200 metros por encima de su valor actual. En América del Norte, este impresionante aumento del nivel del mar aprovechará los movimientos de las placas tectónicas para dividir el continente en dos, porque en el oeste, el levantamiento de las primeras cordilleras hace que el centro del continente se hunda, convirtiéndose en una vasta depresión en la que el océano se va adentrando poco a poco. En su apogeo, en el Cretácico superior, hace aproximadamente 85 millones de años. El mar interior del oeste tiene 1.500 kilómetros de ancho y se extiende por casi 5.000, cubriendo en total cerca de 4 millones de kilómetros cuadrados, es decir, una superficie comparable a la del Mediterráneo. Hoy en día, a veces a miles de kilómetros de las costas, se encuentran en los estratos geológicos de las grandes llanuras norteamericanas fósiles de amonites, de mosasaurios gigantes y de peces óseos, y de tantas y tantas especies que nadaron durante millones de años en pleno corazón del continente, en un mar cuya presencia influyó de manera duradera en la evolución de los dinosaurios terrestres, aislados a ambos lados de América, habitando dos islas gigantes separadas durante millones de años. Las orillas de este mar cálido, cuya temperatura en la superficie debía oscilar entre 20 y 30 grados, no se parecían en nada a los paisajes templados de coníferas o de helechos, de árboles de hoja caduca de América del Norte que conocemos hoy en día, porque en esas latitudes hacía tanto calor en esa época que el clima era tropical. Y las costas, al igual que el interior de las tierras circundantes, estaban cubiertas de bosques húmedos y exuberantes, bañados por un aire cargado de vapor de agua. Aunque el mar interior del oeste estaba ampliamente abierto al océano mundial, su forma no dejó de evolucionar con el tiempo, porque su poca profundidad, que rara vez supera los 200 o 300 metros, la hace extremadamente sensible a las más mínimas variaciones del nivel medio de los océanos, así como a los cambios en la configuración tectónica, responsables del surgimiento de las montañas rocosas. De hecho, es la continuación de la orogénesis de estas montañas, cuya erosión viene a rellenar parte del mar, asociada a una disminución progresiva del nivel de los océanos, lo que marcará su inexorable retroceso. Y cuando el Cretácico llega a su fin, se retira definitivamente, dejando atrás un continente completamente al aire libre. Ahora tomemos rumbo hacia el más caótico de todos los mares, la Paratetis, que no ha dejado de cambiar de forma y tamaño durante casi 25 millones de años. La Paratetis es una especie de eco tardío y caprichoso de la Gran Tetis, y comienza a formarse hace aproximadamente 34 millones de años, cuando la lenta colisión entre África, Arabia y Eurasia fractura y fragmenta el antiguo mar de Tetis, dando origen a un vasto mar interior, semicerrado, que se extiende atrapado entre las cadenas montañosas de los Alpes, los Cárpatos y el Cáucaso, que en ese momento estaban en pleno levantamiento.
En su máxima extensión, cubre aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados, es decir, una superficie comparable a la del actual mar Mediterráneo, y forma una inmensa masa de agua continental que se extiende de oeste a este, a lo largo de casi 4.000 kilómetros, desde la región alpina de los Sends hasta los confines de Asia Central, lo que la convierte, en ese entonces, en el mar interior más grande del planeta. Durante la mayor parte de su existencia, la Paratetis tiene aguas cálidas, cuyas temperaturas superficiales oscilan entre 18 y 25 grados. Pero a diferencia de los mares tropicales abiertos, de aguas limpias, con los que uno podría sentirse tentado a compararla, la Paratetis permanece turbia la mayor parte del tiempo por las cantidades colosales de sedimentos arrancados de las cadenas montañosas circundantes que los ríos vierten en ella. Y sobre todo, este mar semicerrado, en perpetuo movimiento, va a pasar por todo tipo de cambios, porque su escasa profundidad, a menudo inferior a unos cientos de metros, la hace extremadamente sensible a las modificaciones de su entorno. Así, la historia de la Paratetis está marcada por una alternancia casi caótica de conexiones intermitentes con el océano y fases de aislamiento. Y esta inestabilidad permanente somete a este mar interior, cautivo y atrapado entre los relieves inestables, a variaciones espectaculares en el nivel de sus aguas y en su salinidad. Cada vez que el levantamiento de un relieve cierra uno de los estrechos que conectaban el mar con el resto de los océanos. Su destino se decide en las montañas y las nubes, según la distribución y la intensidad de los regímenes de lluvias. Y la Paratetis puede transformarse en apenas unos miles de años en un mundo extrañamente simple, o en una especie de mar extremadamente sucio, salado y fragmentado. Cuando el mar queda atrapado durante fases climáticas cálidas y secas, se va descomponiendo poco a poco en una sucesión de enormes cuencas poco profundas, donde la sal marina se concentra por evaporación. Mientras que, por el contrario, cuando el aislamiento prolongado continúa durante fases climáticas húmedas, las aguas de los poderosos ríos que desembocan continuamente ahí diluyen el mar, que se transforma en una gigantesca extensión de agua salobre, invadida regularmente por algas. Los fragmentos de la Paratetis dieron origen a tantos subconjuntos diferentes que sería presuntuoso pretender describírselos todos aquí. Pero uno de los más sorprendentes es quizá el mar de Molaza, este extraño mar poco profundo, que se formó de manera intermitente en el corazón de la Europa continental, se acomodó en la larga depresión que se excavó al pie de los Alpes, después de que la placa africana chocara con la euroasiática. Durante millones de años, en el surco paralelo a las montañas en formación, se instaló un mar en equilibrio precario. Porque aunque pudo extenderse por períodos hasta casi 1.000 kilómetros de oeste a este y alcanzar los 250.000 kilómetros cuadrados, el mar de Molaza, desde su nacimiento, es una masa de agua condenada, porque su posición la convierte en un inmenso receptáculo de escombros, alimentado continuamente por la erosión proveniente de los flancos de las montañas desgastadas por la acción combinada de las lluvias, los ríos y los deslizamientos de tierra. Mientras el hundimiento de la cuenca en la que se ha instalado y que se hunde bajo el peso de los Alpes predomine, el mar de Molaza persiste. Pero en cuanto la erosión toma el control, queda sepultada bajo los escombros provenientes de las montañas que permitieron su formación. Hasta que finalmente, hace 20 millones de años, el mar de Molaza terminó por ser completamente enterrado por los sedimentos de un continente. Ahora demos un salto en el tiempo, 10 millones de años después de que el mar de Molaza fuera sepultado bajo los escombros. La Paratetis, gracias a un periodo húmedo especialmente marcado y al levantamiento de las cadenas montañosas, se transforma en un lago somero, totalmente aislado del resto de los océanos durante varios cientos de miles de años. Un lago que se extendía desde Europa Central hasta el actual Kazajistán, sobre una superficie de aproximadamente 2.8 millones de kilómetros cuadrados, y que por sí solo contenía casi 10 veces más agua que la que contienen actualmente todos los lagos de la Tierra. Se han encontrado en las rocas de esa época fósiles de la especie de ballena más pequeña conocida, que, para adaptarse a las condiciones tan particulares que allí existían, redujo su tamaño hasta ser apenas un poco más grande que un humano. Luego, el paréntesis de existencia del extraño lago Paratetis se cerrará cuando el clima de la región comience a entrar en una fase más seca. Y después de haber cambiado de aspecto decenas de veces, la Paratetis inicia su desaparición final fragmentándose. El sistema unificado, que se deshilacha en varios pedazos, es reemplazado por un mosaico de pequeños mares interiores residuales y lagos sin comunicación directa entre ellos.
Hoy en día, el Mar Negro, el Caspio y el Aral no son, en el fondo, más que fantasmas de la Paratetis, vestigios mutilados de un antiguo gigante encerrado entre los continentes. Hasta ahora, todos los mares desaparecidos de los que hemos hablado han persistido, de una forma u otra, durante decenas de millones de años. Pero sucede excepcionalmente que algunos mares se formen y desaparezcan en apenas unos pocos milenios. Ese es el caso del mar de Champlain, un mar tan repentino como efímero, que surgió momentáneamente durante unos 1500 años en el este de Canadá, al final de la última glaciación. Hace 12.500 años, y justo cuando las capas de hielo de Norteamérica acababan de retirarse de esta región, las rocas que habían soportado el peso de los glaciares durante decenas de miles de años todavía estaban profundamente hundidas. De modo que, con la retirada del hielo, las aguas del Océano Atlántico pudieron entrar rápidamente en el Valle del San Lorenzo, transformando en apenas unos siglos una vasta región continental en un mar interior frío, que, en su máxima extensión, cubría cerca de 200.000 kilómetros cuadrados, es decir, una superficie comparable a la del actual mar Adriático. Y luego, las rocas liberadas del peso colosal del hielo comenzaron a elevarse, y las aguas del mar de Champlain fueron expulsadas hacia el océano, mientras que el río San Lorenzo retomó posesión de los relieves en apenas unos siglos. Hoy en día, a veces se encuentran en Quebec, en regiones situadas a varias decenas de metros por encima del nivel actual de los océanos, y a varios cientos de kilómetros. En el interior del territorio, fósiles de crustáceos, peces e incluso restos de ballenas que vivieron en ese mar efímero. Sin transición, ahora les presento el extraño mar de Pebas, que surgió hace 23 millones de años, en el oeste de la Amazonia, en forma de una gigantesca extensión de agua tropical rudimentaria, atrapada en el corazón de Sudamérica. Y lo que tiene de muy extraño es que resulta menos de la invasión de las tierras por un océano que de la incapacidad de un continente para evacuar sus aguas. Como si la Amazonia no pudiera decidir si quería ser un mar o una selva. La historia del mar de Pebas comienza en el Mioceno, hace aproximadamente 23 millones de años, en un contexto tectónico explosivo, donde la placa sudamericana, que chocó con la de Nazca, comenzó a levantar el macizo andino y a transformar profundamente la hidrología del continente. Antes de este levantamiento, gran parte de los ríos de la región fluían hacia el oeste, en dirección al Pacífico, o se unían al Mar Caribe por el norte. Pero a medida que los Andes se fueron elevando, los nuevos relieves redirigieron estos flujos hacia el interior de la gigantesca depresión que se hundió al este de las montañas. En esta cuenca de varios cientos de kilómetros de ancho, los ríos y arroyos se unen para formar una trampa hidrológica gigante, invadida por el agua de mar proveniente del Atlántico y por las aguas de lluvia de una cuarta parte del continente sudamericano, que desembocan allí, convirtiendo así al mar de Pebas en el sistema acuático continental más grande de la época. En su apogeo, hace unos 16 millones de años, este mar cubría cerca de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, que se transformaron en un gigantesco laberinto. Extensiones irregulares, salpicadas de pantanos, manglares y rodeadas de bosques inundados, entre los cuales circulan brazos de agua interconectados y cambiantes que redibujan en cada temporada de lluvias las curvas de la costa. En este mosaico de canales poco profundos, donde el agua dulce compite regularmente con la salada, que sube desde la abertura, la cual se forma de manera intermitente. En la zona del Mar Caribe, encontramos delfines de agua dulce gigantes, cocodrilos colosales, así como muchas otras especies singulares que se han adaptado a las condiciones tan particulares de este mar sin equivalente moderno. Un mar que, cuando el vínculo con el Océano Atlántico se corta momentáneamente, se asemeja a una versión hipertrofiada y tropical del delta interior del Okavango, formando una cuenca absolutamente gigantesca, llena de agua cuyo nivel oscila al ritmo de los episodios de lluvias intensas. 1 millón de años después de que el mar de Pebas alcanzara su máxima extensión. Son cientos de miles de kilómetros cuadrados del sur del continente que están sumergidos bajo las aguas del Atlántico, que, gracias a un periodo particularmente cálido, llamado el óptimo climático del Mioceno medio, inunda las llanuras bajas de Argentina, Paraguay y Uruguay. Este mar interior
se irá retirando progresivamente a medida que la formación de la capa de hielo antártica, que almacena cada vez más agua en sus hielos, hace bajar el nivel medio de los océanos en todo el planeta. El mar de Pebas, por su parte, persistirá aún durante algunos millones de años, antes de ser drenado progresivamente y reemplazado por la red del Amazonas moderno. Porque a medida que los Andes continúan elevándose, el mar de Pebas queda progresivamente sepultado bajo los sedimentos, mientras que al mismo tiempo pierde parte de sus afluentes. Estos, uno tras otro, la abandonan y empiezan a fluir hacia el este, donde dan origen al sistema fluvial del Amazonas moderno. Y el mar de Pebas, asesinado por el exceso de relieve, termina siendo devorado por la selva. Para terminar este viaje alucinante de la mejor manera, ahora vayamos hacia un mar que escapó por los aires, dejando atrás un desierto del tamaño de un pequeño continente, situado a varios miles de metros bajo el nivel medio de los océanos, antes de volver a llenarse durante la llegada de un diluvio cuyas proporciones desafían el entendimiento. La historia de este cataclismo comienza hace 6 millones de años. En esa época, el mar Mediterráneo tenía más o menos la forma que conocemos hoy en día. Casi completamente rodeada por continentes, depende de algunos pasos estrechos para conectarse con el océano mundial y renovar continuamente sus aguas. Y esta geografía singular la hace particularmente vulnerable a los cambios. En unas decenas de miles de años, debido a la temperatura y a la tectónica que empuja a África hacia Eurasia, el estrecho de Gibraltar se irá cerrando poco a poco. Ahora, al quedar cortada del suministro de agua proveniente del Océano Atlántico, el mar Mediterráneo queda totalmente aislado y solo le queda escapar por el aire. La razón de esta desaparición se debe a que los volúmenes de agua aportados por las precipitaciones que la alimentan y por los grandes ríos que desembocan en ella son incapaces de compensar las tasas de evaporación de este mar cerrado. Piense que hoy en día, el Mediterráneo pierde cada año unos 3.100 kilómetros cúbicos de agua por evaporación, mientras que las precipitaciones solo le aportan 1.000. Los ríos, 430, el Mar Negro, 180 y el Atlántico, 1.500. Así, una vez que se cierre la entrada de agua del Océano Atlántico, los días del Mediterráneo estarán inevitablemente contados. En el transcurso de unos pocos milenios como máximo, la mayor parte de las aguas de la cuenca se evaporarán, dejando en el lugar del mar desaparecido un paisaje desmesurado, formado por desiertos de sal ardiente, donde en algunos lugares puede hacer cerca de 60 grados durante el día, salpicado por un mosaico de cuencas hipersalinas fragmentadas y llanuras secas, situadas a varios miles de metros bajo el nivel medio de los océanos del planeta. Dentro de esta inmensa cuenca rodeada por acantilados continentales gigantes, el desierto formaba gruesas costras de sal que se extienden hasta donde alcanza la vista, y en algunos lugares son atravesadas por sorprendentes e improbables corrientes de agua, porque los antepasados del Ródano y del Nilo, como todos los ríos que rodean el Mediterráneo, siguen fluyendo. Al sumergirse hacia el fondo del Mar Seco, a la altura de su antigua desembocadura, cortan el relieve y excavan cañones de varios cientos de metros de profundidad antes de continuar su curso en el fondo. Con sus poderosas crecidas ocasionales, logran abrirse paso penosamente hasta el corazón de ese infierno reseco, para alimentar los gigantescos lagos salados que logran mantenerse en ese infierno. Aún hoy se pueden encontrar rastros de las fuerzas brutas de estos ríos, que, aunque han sido ocultadas desde entonces por sus propios sedimentos, siguen siendo visibles en los registros sísmicos de las capas geológicas. No solo dio origen a paisajes surrealistas, la formación de este desierto situado bajo el mar va a impactar profundamente el clima de toda la región mediterránea. Sin el mar para amortiguar los contrastes, la circulación atmosférica se descontrola, los veranos se vuelven más calurosos y los inviernos más secos. Y el norte de África, al igual que el sur de Europa, son entonces barridos regularmente por tormentas, cargadas de polvo salado que han arrancado del suelo de esta cuenca infernal. Aún hoy, esta gran catástrofe, llamada crisis de salinidad mesiniense, durante la cual se acumularon depósitos de evaporitas de hasta 2 o 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, sigue siendo la mayor precipitación de sal conocida en toda la historia de la Tierra. Imaginen que se estima que las cantidades depositadas durante la evaporación del Mediterráneo y que aún yacen en el fondo del mar representan el 6% de la sal disuelta en todos los océanos del planeta.
Luego, después de casi 650.000 años de existencia, este desierto de otro tiempo va a desaparecer bruscamente, y el Mediterráneo renacerá de sus cenizas, cuando violentos sismos vienen a agrietar y reabrir el estrecho de Gibraltar, desencadenando así una de las mayores inundaciones en la historia de la Tierra. Según las últimas modelizaciones, se estima que las aguas provenientes del Atlántico, que vinieron a cerrar bruscamente la historia de este desierto situado bajo el nivel del mar, tenían un caudal del orden de 1000 veces el del Amazonas, lo suficiente como para hacer subir el nivel del agua en el mar renaciente, cerca de 10 metros por día, y llenar completamente el Mediterráneo en menos de 2 años. Y dado que, según el principio bien conocido de los vasos comunicantes, que nos dice que cuando llenamos una bañera, el agua tiene que salir de algún lado, una vez terminado el diluvio, el nivel global de todos los océanos del planeta bajó cerca de 6 metros. Las huellas dejadas por esta reinundación diluviana todavía están inscritas hoy en la topografía de las grandes profundidades. Así, los datos recogidos por las campañas de análisis sísmicos y el estudio de los depósitos de aluvión han mostrado, por ejemplo, la presencia de un inmenso canal de erosión de varios cientos de metros de profundidad que se extiende a lo largo de 390 kilómetros, desde el Golfo de Cádiz, en el Océano Atlántico, hasta la cuenca argelina. Para realizar semejante corte, los ríos rugientes tuvieron que arrancar a su paso unos 1000 kilómetros cúbicos de sedimentos. Más al oeste, a casi 1000 kilómetros de ahí, se ha encontrado en los fondos marinos, cerca de la isla de Malta, otro cañón de 5 kilómetros de ancho, que desciende casi 1500 metros en dirección a la cuenca oriental. Se piensa que fue por aquí, que después de haber llenado primero la parte occidental del Mediterráneo, el agua se desbordó hacia el otro lado. A unos cientos de kilómetros de estos acantilados submarinos, en el mar Jónico, también se han encontrado 1600 kilómetros cúbicos de sedimentos depositados por una brusca fase de inundación. En resumen, la Tierra ha cambiado de opinión más de una vez sobre dónde colocar sus aguas. Los mapas del mundo son paréntesis abiertos, capturas de pantalla de un planeta en movimiento. Y la memoria de los mares desaparecidos que acabamos de sobrevolar todavía está inscrita en todas partes en las rocas que forman nuestros paisajes. Hoy en día, las vastas plantaciones agrícolas de las llanuras de Kansas, Nebraska o Dakota, que se asientan sobre los antiguos fondos marinos del mar interior occidental, se alimentan de los sedimentos fértiles y ricos en materia orgánica que se depositaron en el fondo. El legado de la Paratetis también está disuelto en los paisajes de Hungría, Rumania o Ucrania, donde los depósitos marinos se transformaron en llanuras sedimentarias ricas en limo y en arcilla extraordinariamente fértil. Mientras que muchos yacimientos de petróleo y gas del mar Caspio provienen de la degradación de materia orgánica depositada en esas cuencas rudimentarias. Piénsalo la próxima vez que salgas a caminar. El suelo bajo tus pies probablemente ya estuvo bajo el agua en algún momento de su historia, y el mar algún día podría regresar ahí. Por aquí encontrarás una lista de reproducción para descubrir otros episodios dedicados a los paisajes alucinantes del pasado de nuestro planeta. Como el algoritmo de YouTube anda medio loco últimamente, no dudes en dejarme un comentario, compartir este video o darme un like, siempre ayuda para la visibilidad y se agradece. Y díganme qué mares les hubiera gustado que mencionara y de los que no hablé.